El mundo en el que vivimos no es una prueba ni un ensayo para algo superior. No se trata de una etapa intermedia que nos prepare para un futuro mejor. No es un parque de diversiones ni, mucho menos, un paraíso celestial. Lo que enfrentamos día a día no es una serie de pruebas que nos fortalezcan, sino una dura realidad que parece más una pesadilla que una existencia plena. Guerras interminables, epidemias globales, pobreza extrema, brutalidad y sufrimiento sin fin. Estas no son meras eventualidades o retos diseñados para hacernos más resistentes. Son más bien los rasgos que definen este mundo y nuestra lucha por sobrevivir en él. Bienvenidos a este caos, y si te resulta incómodo, perfecto. Porque la verdad no busca complacencia, sino que tiene el propósito de abrir tus ojos. Es momento de deshacernos de las mentiras cuidadosamente elaboradas que nos han alimentado a lo largo de los siglos. No es un cuento agradable, ni una historia reconfortante. Es la cruda realidad, y es hora de enfrentarla de una vez por todas. Numerosas filosofías ancestrales, particularmente aquellas fuera de las enseñanzas de los sistemas abrahámicos, nos advierten que este mundo no fue forjado por un Dios benevolente, sino por una entidad tiránica y destructiva. Los gnósticos, por ejemplo, identificaron a esta fuerza como la Demiurgo, una falsa deidad que se obsesionó con el poder absoluto y el control. En sus relatos, esta figura atrapó a las almas divinas dentro de cuerpos materiales, condenándolas a sufrir y a servir dentro de un mundo corrupto y distorsionado, donde la esperanza parece casi inexistente. Y a pesar de todo, la gran mayoría de las personas sigue aceptando esta estructura como la verdadera esencia divina, confundiendo lo que es claramente una prisión con la fuente misma de la espiritualidad. De hecho, es la trampa perfecta, pues convierte a los cautivos en participantes activos de su propio tormento. Ahora, permíteme profundizar en el tema del sufrimiento. No me refiero al dolor que algunos dicen que forma el carácter, una idea que es simplemente otra táctica para mantener a las personas en un estado de sumisión. Estoy hablando de esa clase de dolor que realmente define la experiencia humana. La miseria de la pobreza extrema, el desgarrador vacío de perder a los seres queridos, el terror palpable de la guerra. ¿Sabías que más de 100 millones de personas han muerto en conflictos bélicos solo en el último siglo? Y esto es solo una fracción de la historia. Vivimos en un sistema global donde las fuerzas opresivas explotan billones de personas, donde las enfermedades se propagan sin cesar y donde desastres naturales arrasan con comunidades enteras en cuestión de segundos. Reflexiona por un momento. ¿Realmente crees que esto es el diseño de un creador compasivo? O más bien, ¿no suena esto a una estructura planificada para maximizar el sufrimiento y la desesperación? Si aún dudas de esta verdad, permíteme ofrecerte otra perspectiva. Hablemos del concepto del tiempo. El tiempo no es tu aliado, es, en realidad, el verdugo más implacable que podrías encontrar. Desde el preciso instante en que llegas a este mundo, te sumerges en un ciclo sin fin. Cada segundo, cada minuto que pasa, te acerca irremediablemente al final, a la muerte. Pero lo más cruel es que, a lo largo de este viaje, el tiempo se encarga de mostrarte que todo lo que amas y valoras terminará desvaneciéndose. El tiempo no da, sino que roba, te arrastra la juventud, la salud, incluso la misma esperanza que alguna vez tuviste. No existe curación en el tiempo, solo corrupción. Si existe alguna otra fuerza más destructiva que esta en el universo, me encantaría saberlo. Sin embargo, la gente continúa aferrándose a la idea de que este mundo es un regalo, de que el sufrimiento tiene un propósito redentor, de que los miedos y desafíos de la vida son pruebas que nos moldean para mejor. Esta idea no es más que una burla cruel, una mentira. Si miramos la historia,
Veremos a millones que han sido destruidos, torturados, silenciados para siempre. Veremos a miles de personas que nunca tuvieron la oportunidad de vivir una vida digna, arrebatadas por fuerzas que no comprenden. Ahora, observa el presente. Billones de seres humanos luchan cada día por sobrevivir en un mundo que parece no tener piedad. Y aún así, ¿te atreves a decirme con una cara seria que este es el plan de un ser divino, un creador benevolente? Porque si esto es lo que se llama plan divino, claramente estamos ante un diseño directamente sacado de las mentes de sádicos. Y no te dejes engañar por las innovaciones de la tecnología moderna, como si estuviéramos avanzando o evolucionando gracias a ellas. Es cierto, tenemos teléfonos inteligentes y hasta hemos logrado llegar al espacio. Pero, ¿de qué sirve todo esto cuando 25.000 personas mueren cada día debido a la falta de alimentos? ¿Qué significa avanzar cuando las familias son desgarradas por las guerras y los conflictos desesperados? ¿Y qué progreso hemos hecho cuando solo el 1% más rico controla la mayor parte de los recursos, mientras que el resto de la humanidad lucha por sobrevivir? Esto no es progreso, es simplemente un infierno con una capa de pintura reluciente. La caída de la humanidad no es una alegoría, no es una simple historia de pecado y castigo. Es una jugada calculada, un movimiento consciente en un juego cósmico de control y dominación, donde somos nada más que piezas de un tablero, donde el sufrimiento es la única constante. Las narrativas ancestrales de diversas culturas nos presentan una visión de la humanidad castigada, no por una sabiduría divina, sino por una fuerza tiránica que intentó confinarnos a una existencia material limitada. La famosa historia bíblica de Adán y Eva, por ejemplo, ha sido mal interpretada durante siglos. El llamado pecado original no era un error moral, sino la humanidad siendo traicionada y atrapada en una existencia física corrupta y restrictiva. Esta caída no solo fue un símbolo de pérdida, sino que marcó el inicio de nuestro sometimiento al sufrimiento y la ignorancia. Ahora, si dejamos de lado la Biblia y nos adentramos en las enseñanzas gnósticas, encontramos que la caída de la humanidad se conecta directamente con la creación de este mundo por una entidad conocida como el Demiurgo. Este ser, frecuentemente descrito como arrogante y desorientado, moldeó el universo material de tal forma que lo convirtió en una trampa, una cárcel en la que las almas divinas quedarían atrapadas. Para los gnósticos, este mundo no era un regalo, sino una maldición. El Demiurgo no era un creador digno de adoración, sino un tirano que debía ser expuesto por su crueldad. Y no eran los únicos en sostener esta visión. En el hinduismo, el concepto de Maya, una ilusión que oscurece nuestra percepción de la verdadera realidad, resuena con esta idea. Según esta tradición, el mundo material no es nuestro hogar, sino una construcción engañosa, creada para distraernos y someternos a un control externo. Incluso más allá de las doctrinas religiosas, la idea de la caída aparece recurrentemente en mitos y leyendas de todo el mundo. Un buen ejemplo de esto es el mito griego de Prometeo. Este titán desafió a los dioses para traer el fuego a la humanidad, un regalo que representaba conocimiento y poder. Pero, ¿cuál fue su castigo por este acto? Una condena eterna. El mensaje es claro: alcanzar más allá de lo permitido, aspirar a algo más alto, siempre trae consigo sufrimiento. De manera similar, en la mitología sumeria, los Anunnaki son representados como dioses que manipularon y sometieron a la humanidad. Estas historias no son aisladas, son piezas de un todo más grande que nos revela una verdad inquebrantable. Somos prisioneros de un sistema que no creamos, pero que nos obliga a sufrir.
Pero no nos quedemos solo en los relatos del pasado. Investiguemos cómo esta caída se manifiesta en nuestra existencia diaria. Los seres humanos nacen en una condición de dependencia. Desde el instante en que damos nuestro primer aliento, nuestra supervivencia depende de otros. Este ciclo de dependencia no desaparece con el tiempo, sino que se transforma. A medida que crecemos, nos convertimos en prisioneros de sistemas que dictan todos los aspectos de nuestra vida. La educación, lejos de ser un proceso de iluminación, se convierte en una máquina de conformidad, diseñada para mantenernos en el molde que la sociedad exige. El trabajo, por su parte, deja de ser una vía de realización personal, para convertirse en una lucha constante por la supervivencia. Incluso nuestras relaciones interpersonales, en muchos casos, son determinadas por las expectativas y las presiones sociales que nos rodean. La caída no es un evento aislado en la historia de la humanidad. Es una condición inherente a nuestra existencia que se perpetúa a través de cada rincón de nuestra vida cotidiana. Y luego llegamos al rol del sufrimiento. Desde tiempos inmemoriales, tanto en los antiguos textos como en la psicología moderna, se nos ha dicho que el sufrimiento es un maestro que nos enseña valiosas lecciones. Pero seamos honestos, ¿qué tipo de lección requiere un dolor interminable y sin fin? Esto no es una lección, es una tortura constante. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Examinemos cómo está estructurado el mundo que habitamos. Los desastres naturales se despliegan sin aviso, destruyendo comunidades enteras, dejando atrás solo escombros y desesperación. Las enfermedades, por otro lado, no discriminan y arrasan con los más vulnerables, aquellos que ya estaban al borde de la supervivencia. La violencia, lejos de ser una rareza, es un fenómeno omnipresente. El sistema en el que vivimos no solo permite que el sufrimiento se extienda sin control, sino que de alguna manera depende de él. Y respecto a esa creencia de que todo esto forma parte de un plan divino, que todo tiene un propósito superior, esa es la última mentira para mantenernos sumidos en la ignorancia. A lo largo de la historia, los intentos de la humanidad por liberarse de esta opresión han sido sistemáticamente derrotados. Las revoluciones han sido aplastadas, los movimientos de cambio han sido sofocados. Las mentes brillantes que desafiaron el statu quo han sido silenciadas, borradas de la historia. Los visionarios, aquellos que intentaron ver más allá de lo visible, han sido etiquetados como locos o herejes. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque liberarse de esta condición, liberarse de las estructuras que nos atan, pondría en peligro todo el sistema que han construido. No importa si se trata de poderes espirituales, metafísicos o sociales, todos tienen un interés común en mantener el orden establecido. Si el pueblo se despierta, si logra ver la verdad que se oculta detrás de las cortinas, el sistema entero podría colapsar. La caída de la humanidad no es solo un evento aislado en la historia.
ni una simple metáfora que se queda atrapada en los relatos del pasado. Es una realidad vivida, una condición perpetua que sigue reforzándose con el paso de los días. Y esto no es una teoría conspirativa, es la historia misma. Desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría hasta la quema de libros en tiempos medievales, desde la colonización hasta la actual expansión de los intereses corporativos, cada uno de estos momentos históricos tiene el mismo propósito: mantener a la humanidad ignorante, separada y sometida. Cada intento de liberarse ha sido respondido con más cadenas. La Tierra no es simplemente un planeta errante en el espacio, es una prisión espiritual meticulosamente diseñada. Y no es una exageración ni una figura retórica, es una verdad incuestionable. Numerosas filosofías esotéricas y enseñanzas antiguas nos hablan de esta realidad como un sistema construido con precisión para atrapar las almas. Los mecanismos de esta prisión no son barrotes o cadenas físicas, sino sistemas de control tan profundamente arraigados y omnipresentes que la gran mayoría de las personas ni siquiera percibe que están cautivas. Comencemos por considerar el ciclo de nacimiento y muerte, conocido en muchas tradiciones orientales como samsara y también referenciado en el pensamiento occidental. Este ciclo se presenta comúnmente como un proceso natural, una travesía del alma hacia la iluminación. Sin embargo, algunas escuelas de pensamiento esotérico sostienen que samsara no es una jornada hacia la liberación, sino una trampa cuidadosamente tejida. Las almas son condenadas a reencarnar una y otra vez, con sus recuerdos borrados tras cada vida. De este modo, se ven forzadas a repetir el sufrimiento, pero nunca consiguen liberarse del ciclo. Esto no es un proceso de evolución o progreso, es un mecanismo de captura. Imagínate estar atrapado en una cárcel en la que cada vez que intentas escapar, te atrapan de nuevo y te devuelven a un lugar desconocido, sin recordar ni el intento anterior ni la razón de tu encarcelamiento. Esa es la realidad espiritual que enfrentan miles de millones de seres humanos, y lo más aterrador es que la mayoría ni siquiera es consciente de su cautiverio. Ahora, pasemos a analizar quiénes son los arquitectos de esta prisión cósmica. En las tradiciones gnósticas, el demiurgo es considerado el principal guardián de este sistema, pero, como toda prisión, no opera en soledad. Existen fuerzas y entidades que lo apoyan, que alimentan y perpetúan este ciclo de sufrimiento y confinamiento. Estos agentes no solo son los creadores del mundo material, sino también los administradores de la ilusión, manteniéndonos cautivos dentro de las reglas de esta realidad. Existen jerarquías dentro de este sistema, compuestas por seres más oscuros y sombríos, comúnmente conocidos como los arcanos, que son los encargados de mantener el orden impuesto. Estas entidades son descritas como fuerzas parasitarias que prosperan en el sufrimiento y la ignorancia de la humanidad. Su objetivo primordial es asegurarse de que permanezcamos distraídos, sumisos y alejados de nuestra verdadera naturaleza espiritual. ¿Y cómo logran esto? La clave está en la creación de complejos sistemas de control que se infiltran en cada rincón de nuestras vidas. Tomemos como ejemplo la religión organizada. A lo largo de la historia, la religión ha sido vista como una herramienta para alcanzar la iluminación, pero en innumerables ocasiones ha sido utilizada como un medio de opresión. Muchas instituciones religiosas no fomentan el cuestionamiento, sino que exigen obediencia ciega. Sus doctrinas están llenas de conceptos como la vergüenza, el miedo y la culpa, condicionando a las personas a aceptar el sufrimiento como un mandato divino. Y aunque la promesa del cielo parece ser un consuelo, a menudo viene con una trampa. Vives un infierno en la tierra y, si eres suficientemente bueno, tal vez recibirás tu recompensa en la otra vida. Eso no es liberación,
Es manipulación psicológica a una escala cósmica. Pero la religión no es el único medio de control. Esta prisión espiritual se extiende a través de todos los sistemas que rigen la vida humana: la política, la economía, la educación e incluso la cultura popular. Los gobiernos no crean leyes para proteger la libertad, sino para restringirla. Las economías están diseñadas para explotar a las masas, garantizando que una élite privilegiada acumule poder y riqueza mientras la mayoría lucha por sobrevivir. Los sistemas educativos, en lugar de fomentar el pensamiento crítico, promueven la conformidad y la obediencia. Los medios de comunicación y el entretenimiento están diseñados para mantenernos en un estado de distracción constante. Nos bombardean con trivialidades sin fin, mientras ocultan las realidades más dolorosas de la existencia humana. Estos sistemas no están a favor del bienestar de la humanidad, sino que sirven a los intereses de la prisión. Y es aquí donde entra el papel del sufrimiento humano. En una prisión tradicional, los prisioneros tienen un propósito: servir a un sistema mayor. En esta cárcel espiritual, ese propósito se convierte en una forma de energía. Muchas tradiciones esotéricas sostienen que el sufrimiento humano produce una energía especial, emocional, psíquica o espiritual, que es recolectada y alimentada por las entidades que operan este sistema. Cada guerra, cada tragedia, cada acto de violencia y desesperación contribuye a generar esa energía. Cuanto más sufrimos, más alimentamos al sistema que nos mantiene cautivos. No se trata solo de mantenernos en línea, de asegurarse de que sigamos las reglas. Se trata de extraer hasta la última gota de vitalidad de nuestra existencia, de convertir nuestro sufrimiento en una fuente de poder para aquellos que lo controlan. Mira detenidamente la rutina que sigues cada día. Muchas personas invierten la mayor parte de su existencia en trabajos que detestan, simplemente para poder mantenerse a flote. Se ven constantemente bombardeadas con mensajes que les dicen qué comprar, cómo comportarse y, lo más importante, que no cuestionen el sistema que las rodea. Pero esto no es realmente vivir, es simplemente sobrevivir en una estructura diseñada para agotar a las personas sin que lo noten. Y lo más inquietante es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que forman parte de una maquinaria que se alimenta de su esfuerzo. A lo largo de la historia, aquellos que han intentado abrir los ojos de los demás sobre esta prisión invisible han sido acallados de manera implacable. Grandes pensadores, líderes espirituales y figuras que desafiaron la estructura establecida han sido marcados como herejes, perseguidos o incluso eliminados. ¿Por qué sucede esto? Porque el sistema se sostiene sobre la ignorancia. Cuanta menos conciencia tengan las personas de su situación, más fácil es mantenerlas atrapadas en un ciclo sin fin. Ser consciente de esta realidad es el primer paso para liberarse de ella. Se suele presentar la reencarnación como un proceso natural del universo, una nueva oportunidad para corregir errores pasados y avanzar espiritualmente. Sin embargo, si analizamos más allá del discurso tradicional, surge una verdad incómoda. ¿Y si la reencarnación no fuera un regalo, sino parte del mecanismo de control de esta estructura invisible? Lejos de ser una segunda oportunidad, este ciclo parece diseñado para mantener a las almas atrapadas en un juego interminable de sufrimiento y olvido. No se trata de una vía de crecimiento, sino de una estrategia para evitar que despertemos por completo. Las antiguas tradiciones espirituales, como el hinduismo y el budismo, describen el samsara como el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, pero lo que muchas veces se omite es que estas mismas enseñanzas advierten que el samsara no es una bendición, sino una trampa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, se dice que este ciclo es un océano de sufrimiento en el que cada nueva existencia trae consigo desafíos, pruebas y apegos que atan el alma al plano material. La única vía de escape real es la liberación total de este sistema, lo que algunas tradiciones llaman iluminación. Sin embargo, alcanzar ese estado no es sencillo, porque el mismo sistema parece diseñado para dificultarlo en cada paso. Pocas veces se cuestiona cómo funciona realmente la reencarnación. En enseñanzas esotéricas se habla de fuerzas que supervisan este proceso, a veces llamadas guardianes o arquitectos de esta realidad. Se dice que su función es borrar la memoria de las almas antes de que reingresen en una nueva vida, evitando que recuerden las lecciones aprendidas. ¿El motivo? Si recordaras cada uno de tus errores previos, podrías evitar caer en las mismas trampas. Imagina despertar en una prisión sin recuerdos de cómo llegaste ahí, sin pistas para encontrar una salida. Así es la reencarnación en este contexto, un laberinto donde cada regreso al mundo resetea no solo tu vida, sino también tu sufrimiento. No solo debes enfrentar nuevas dificultades, sino que también te ves forzado a revivir patrones del pasado sin darte cuenta. Miedos irracionales, conexiones instantáneas con desconocidos, la sensación de haber estado en ciertos lugares antes. Todo esto podría ser evidencia de que este ciclo no es una oportunidad de crecimiento, sino una repetición sin fin de los mismos desafíos. Estos fenómenos no son meras casualidades, sino rastros de experiencias previas que han quedado grabadas en lo más profundo del alma. Sin embargo, en lugar de servir como una guía para escapar del ciclo, estos fragmentos dispersos solo aumentan la confusión. A lo largo de la historia, distintas tradiciones han advertido sobre los peligros ocultos detrás de este proceso. Los gnósticos, por ejemplo, consideraban la reencarnación como un mecanismo de control creado por el demiurgo y sus entidades subordinadas, diseñado para aprisionar a las almas en el plano material. En el budismo tibetano se habla del bardo, un estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, en el que las almas quedan atrapadas debido a sus miedos y apegos, incapaces de romper el ciclo. Incluso en el antiguo Egipto, el concepto del Duat, el reino de la otra vida, implicaba atravesar un complejo y peligroso viaje, donde muchas almas eran devueltas al mundo terrenal sin alcanzar la verdadera libertad. Lejos de ser relatos de liberación, estos son claros avisos sobre la estructura de este ciclo interminable. Y en tiempos más recientes, los testimonios de personas que han experimentado estados cercanos a la muerte o regresiones hipnóticas añaden una nueva capa a este enigma. Muchos describen la presencia de una luz o de una entidad que los persuade para regresar a la vida, prometiendo que aún tienen una misión pendiente o un propósito que cumplir. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Quién decide ese propósito? ¿Quién establece esas condiciones? Si estas experiencias nos enseñan algo, es que incluso en la muerte, la idea de elección y libertad podría ser solo una ilusión. Muchas de estas almas parecen ser guiadas o incluso forzadas de vuelta al mundo físico, no porque así lo deseen, sino porque encaja con los intereses de este sistema. Otro aspecto a considerar es el concepto del karma, un principio frecuentemente vinculado a la reencarnación.
En términos generales, se nos dice que nuestras acciones determinan las circunstancias de nuestras vidas futuras, funcionando como un mecanismo de justicia cósmica. Pero, si analizamos esta idea con detenimiento, surgen inquietantes interrogantes. Si una persona nace en condiciones de pobreza extrema, enfermedad o sufrimiento, la explicación tradicional sugiere que es consecuencia del mal karma acumulado en vidas anteriores. Pero, ¿qué implica esto realmente? No solo convierte la adversidad en una especie de castigo inevitable, sino que también justifica las desigualdades del mundo y refuerza la idea de que cada uno debe aceptar su destino sin cuestionarlo. En lugar de ofrecer herramientas para romper el ciclo, el karma se convierte en otra pieza del engranaje que mantiene a las almas atrapadas en un bucle de culpa y sufrimiento. Incluso la promesa de evolución espiritual a través de sucesivas reencarnaciones puede ser solo un espejismo. Se nos dice que cada vida es una oportunidad para avanzar, pero ¿dónde está la prueba de que realmente hay un final en este proceso? ¿Y si, en lugar de progresar, solo estuviéramos caminando en círculos dentro de una estructura diseñada para no dejarnos salir jamás? La mayoría de las personas transcurren su existencia sin jamás poner en duda la estructura en la que están atrapadas. Nacen, crecen y mueren sin darse cuenta de que forman parte de un engranaje que no está diseñado para su emancipación, sino para su perpetua servidumbre. Y aquellos que intentan romper con este sistema pronto descubren que el camino hacia la libertad está plagado de obstáculos casi insuperables. Sus esfuerzos, por más grandes que sean, terminan viéndose sofocados por un mecanismo que no solo disuade la rebeldía, sino que castiga severamente cualquier intento de evasión. Este mundo no solo está fracturado, sino que ha sido deliberadamente estructurado para generar sufrimiento. Lo más inquietante es que opera bajo una ilusión colectiva, un espejismo tan convincente que pocos logran siquiera percibirlo. La idea de la realidad como una construcción artificial no es nueva. A lo largo de la historia, filósofos, místicos y pensadores han señalado la posibilidad de que lo que consideramos real podría no serlo en absoluto, al menos no en la forma en que lo concebimos. Desde la perspectiva gnóstica, el universo material es una prisión creada por el demiurgo, diseñada para mantener a las almas cautivas en un ciclo interminable de ignorancia y dolor. La ilusión es tan meticulosamente elaborada que la mayoría de las personas jamás sospechan su existencia. Viven inmersas en una rutina predefinida, persiguiendo metas superficiales, satisfaciendo deseos momentáneos y ajustándose a normas que nunca cuestionan. Lo que creen que es una vida normal es, en realidad, un mecanismo diseñado para extraer su energía, su esfuerzo y su sufrimiento en beneficio de un sistema que se alimenta de ellos. Uno de los primeros niveles de control es el psicológico. Desde el momento en que nacemos, somos adoctrinados para aceptar el mundo tal como se nos presenta. La educación nos enseña a obedecer sin cuestionar, a seguir instrucciones y a ocupar los roles que se nos asignan. Desde pequeños nos condicionan a ver la autoridad como incuestionable, a aceptar normas impuestas sin indagar su verdadero propósito. La religión, en muchos casos, refuerza esta narrativa, promoviendo la idea de que el sufrimiento es virtuoso, que la verdadera recompensa llegará después de la muerte y que rebelarse contra el sistema es sinónimo de herejía. Los medios de comunicación, por su parte, nos inundan con distracciones diseñadas para desviar nuestra atención de lo esencial. Problemas reales son minimizados o distorsionados, mientras el entretenimiento y el consumismo se presentan como los únicos caminos hacia la felicidad. Nada de esto ocurre por casualidad.
son piezas clave de una estructura cuidadosamente construida para impedir que la humanidad despierte a una verdad más profunda. El segundo nivel de control es la manipulación emocional. Miedo, sufrimiento y culpa son algunas de las herramientas más poderosas utilizadas para someter a la población. Los gobiernos imponen el miedo para mantener el orden, el temor a la guerra, a la pobreza, a la inestabilidad. La religión, en muchas de sus formas, explota la culpa convenciéndonos de que somos imperfectos, indignos y que necesitamos redención. Incluso los sistemas sociales juegan su papel en este entramado, utilizando la presión colectiva para reforzar la conformidad. Desde la infancia se nos enseña a temer el rechazo y a buscar la validación de los demás. Cada una de estas estrategias está diseñada para mantenernos emocionalmente atados a la ilusión, impidiendo que veamos la realidad por lo que realmente es. Pero esta ilusión no solo nos atrapa a nivel individual, sino que también opera a escala global. Guerras, crisis económicas y conflictos interminables no surgen de la nada. Son el resultado de divisiones artificialmente creadas. Fronteras, ideologías, credos y doctrinas son utilizados como armas para enfrentar a la humanidad consigo misma. Mientras la población se desgasta en disputas internas, nadie cuestiona el sistema que los mantiene en servidumbre. Esta fragmentación no es un efecto secundario ni un error del sistema, es su esencia. Una sociedad dividida es una sociedad manipulable, y mientras los individuos se distraen luchando entre sí, la maquinaria que los oprime sigue funcionando en las sombras, intacta e inquebrantable. Divide y vencerás no es solo una estrategia militar, es la piedra angular de la prisión en la que vivimos. El sistema no solo explota la psicología humana, sino que incluso utiliza el mundo natural como parte de su arquitectura de control. Desastres como terremotos, huracanes y pandemias nos recuerdan constantemente nuestra fragilidad, reforzando el miedo y la sensación de impotencia. Pero estos eventos no solo son pruebas de nuestra vulnerabilidad, sino que cumplen un propósito más profundo. Mantienen a la humanidad en un estado de supervivencia perpetua, demasiado preocupada por las amenazas inmediatas como para cuestionar el origen de esas amenazas. El sistema se asegura de que siempre estés apagando incendios, sin tiempo para preguntarte por qué los incendios nunca dejan de iniciarse. Uno de los aspectos más insidiosos de esta ilusión colectiva es su capacidad de perpetuarse a sí misma. Aquellos que han sido moldeados por ella se convierten en sus más fervientes defensores. Los padres transmiten a sus hijos las mismas reglas que ellos aprendieron. Los educadores preparan a los estudiantes para encajar en el mismo sistema que los formó. Los líderes prometen cambios, pero en el fondo solo refuerzan el statu quo. Así, la prisión no solo sobrevive, sino que se fortalece con cada nueva generación, porque quienes están atrapados en ella terminan convirtiéndose en sus arquitectos. ¿Existe una salida? Esa es la gran pregunta. A lo largo de la historia, ha habido quienes intentaron exponer esta ilusión, pero el destino de estos individuos es siempre el mismo. Filósofos como Sócrates, místicos como Rumi, revolucionarios como Espartaco, todos señalaron la verdad incómoda. Algo en este mundo está fundamentalmente mal. ¿Y cuál fue su recompensa? Sócrates fue condenado a muerte, Rumi fue marginado y Espartaco crucificado. El sistema no solo reprime el disenso, sino que castiga con brutalidad a aquellos que intentan despertar a los demás. Es por eso que las figuras que desafían la narrativa establecida son perseguidas, silenciadas o deslegitimadas. Quienes se acercan demasiado a la verdad encuentran que el precio de la conciencia es el exilio, la humillación o incluso la muerte. Y luego está el tiempo,
una de las herramientas de control más eficaces de todo este entramado. A menudo se nos dice que el tiempo es un sanador, un maestro o incluso un aliado. Pero si dejamos de lado el sentimentalismo y observamos la realidad, descubrimos otra historia. El tiempo no es tu amigo, es el guardián invisible de esta prisión. No solo mide tu vida, sino que la rige por completo. Determina cada decisión, cada regreso y cada pérdida. Desde el instante en que naces hasta el momento en que mueres, el tiempo no es más que una cuenta regresiva constante, un mecanismo que delimita lo que puedes y no puedes hacer. Pero, ¿qué es realmente el tiempo? Volvamos a sus orígenes como concepto. Las antiguas civilizaciones, como los sumerios y los egipcios, fueron las primeras en formalizarlo, dividiendo los días en horas, los meses en ciclos lunares y los años en estaciones. A primera vista, esto parece un esfuerzo natural por organizar la vida en función de los ritmos de la naturaleza. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sacerdotes y gobernantes comprendieran su potencial como herramienta de control. Los calendarios no solo estructuraban el trabajo y el descanso, sino que también determinaban cuándo la gente debía orar, pagar tributos o rendir obediencia a la autoridad. El tiempo se convirtió en un instrumento de poder, utilizado para regimentar cada aspecto de la sociedad. Con la llegada de la Revolución Industrial, esta dinámica alcanzó un nuevo nivel. El tiempo dejó de ser solo un medio de organización para convertirse en una mercancía. Los relojes en las fábricas no solo medían las horas, sino que controlaban la productividad hasta el último segundo. La vida de los trabajadores fue dividida en turnos, donde cada minuto equivalía a dinero y cada hora representaba una fracción de su existencia vendida al sistema. El tiempo dejó de ser un flujo natural y se transformó en una mercancía, algo que puede comprarse, venderse y, peor aún, robarse. El tiempo es dinero, no es solo una metáfora, sino una realidad que ha atrapado a millones en una rueda interminable, pero su impacto va más allá de lo material. El tiempo no es solo una fuerza externa, sino algo profundamente arraigado en la psique humana. Desde la infancia te enseñan a medir tu vida en horarios, plazos y metas. Te inculcan la idea de que tu valor depende de cómo utilizas tu tiempo. Eres lo suficientemente productivo. Eres eficiente. Cada segundo se convierte en un recordatorio de lo que no has logrado, de lo que has perdido y de lo poco que te queda. El tiempo no solo controla tus acciones, sino que moldea tus emociones. El miedo a quedarte sin tiempo genera ansiedad. El arrepentimiento por el tiempo desperdiciado se convierte en culpa. La esperanza de más tiempo te mantiene luchando, incluso cuando el sistema en el que luchas está roto. Esto no es casualidad, es intencional. El peso emocional del tiempo te mantiene atrapado en la rueda, siempre corriendo, siempre temiendo, siempre volviendo al mismo punto. Observa cómo el tiempo amplifica el sufrimiento. La muerte de un ser querido no es dolorosa solo por la pérdida en sí, sino porque el tiempo la hace irreversible. El envejecimiento no es solo un proceso biológico, sino un recordatorio constante de que el tiempo te despoja de todo: tu fuerza, tu salud, tus oportunidades. Incluso los momentos de felicidad están teñidos por su sombra, porque sabes que son efímeros. El tiempo convierte cada cima en un preludio del descenso. Y sin embargo, el tiempo no es tan real como lo creemos. La física moderna nos dice que el tiempo es una dimensión más, no una línea inmutable. Es relativo, flexible y mucho menos concreto de lo que lo experimentamos. Pero el sistema necesita que creas en su inevitabilidad,
requiere que confíes en el calendario, en la marcha inexorable de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Porque mientras creas que el tiempo es una corriente inalterable, serás más fácil de controlar. El tiempo también es la gran ilusión del progreso. Nos muestran avances tecnológicos, cambios sociales, hitos históricos, todo como prueba de que la humanidad avanza. Pero, ¿hacia dónde? El tiempo se convierte en una excusa para la complacencia. Las cosas mejorarán con el tiempo, nos dicen, solo hay que esperar. Pero los ciclos de sufrimiento y explotación se repiten generación tras generación. El tiempo no nos lleva a ninguna parte, nos mantiene exactamente donde estamos. Mira las estructuras que rigen nuestras vidas, el capitalismo, la educación, la política, todas ellas dependen del tiempo como estructura de control. Trabajas toda tu vida vendiendo horas por dinero, esperando poder retirarte antes de que el tiempo se acabe. Pasas años en la escuela preparándote para un futuro que siempre parece estar un paso más allá. Pero ese futuro nunca llega, porque el tiempo, lejos de liberarte, es la prisión en la que te han enseñado a vivir. El dolor no es una mera consecuencia accidental de vivir, es una herramienta cultivada conscientemente, perpetuada y explotada. Este fenómeno no es algo etéreo, es la engranaje de un sistema diseñado para mantenernos encerrados. El miedo, el dolor y la desesperanza no son subproductos accidentales de nuestra existencia, sino las divisas con las que se comercia en este sistema carcelario. Examinemos el propósito del sufrimiento y descubramos cómo se extrae y quién se beneficia de él. A lo largo de diferentes culturas y tradiciones, existe una noción recurrente de que el sufrimiento humano libera cierto tipo de energía espiritual. En términos esotéricos, a menudo se le denomina luz, un producto espiritual forjado a través de experiencias emocionales intensas. Considere esto: guerras, hambrunas, enfermedades y opresión no son meras coincidencias o incidentes aislados. Son patrones recurrentes, y los patrones no emergen sin una intención detrás. La constante adversidad global no es una casualidad, es un diseño sistemático. Cada aspecto de nuestra vida está estructurado para maximizar el sufrimiento. Las naciones se desgarran por conflictos bélicos financiados por sus propios gobiernos. Las grandes corporaciones explotan a sus empleados para maximizar sus ganancias. Las jerarquías sociales aseguran que millones luchen por sobrevivir, mientras una élite diminuta monopoliza los recursos. Pero el sufrimiento no se limita al plano físico, también se extiende al emocional y psicológico. Los medios de comunicación nos bombardean con noticias que infunden miedo y rabia. Las redes sociales exacerbando la envidia, la inseguridad y la soledad. Estos no son simples subproductos de la sociedad moderna, son características inherentes a ella. Cada uno de estos elementos contribuye al acumulado de sufrimiento colectivo del cual depende el sistema. Pero la trama se oscurece aún más aquí, ya que esta energía no simplemente se evapora. Algunas tradiciones sugieren que este sufrimiento es consumido, tanto metafórica como literalmente, por entidades que residen más allá de nuestra comprensión normal. En los textos gnósticos se describe cómo los arcontes se nutren del sufrimiento humano, alimentándose de la energía que producimos en nuestro dolor. De forma similar, algunas doctrinas ocultistas hablan de entidades parasitarias que se adhieren a individuos o colectivos para extraer poder de su tormento. Ya sea que se tome de manera literal o simbólica, el resultado es el mismo. El sufrimiento no se pierde, se aprovecha. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación.
Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Reflexionemos sobre las industrias que prosperan a partir del sufrimiento. La industria farmacéutica florece en tiempos de enfermedad, proporcionando tratamientos que rara vez curan completamente. El complejo militar industrial se expande en tiempos de conflicto, sin ningún incentivo real para poner fin a las guerras que lo sustentan. Incluso las organizaciones benéficas a menudo perpetúan los problemas que pretenden solucionar, generando ciclos de dependencia en lugar de ofrecer soluciones reales. Estos no son meros accidentes, son tácticas deliberadas. Cada episodio de sufrimiento alimenta un sistema que se beneficia de la miseria humana. A lo largo de la historia, esta tendencia no ha sido una excepción. Las antiguas civilizaciones se involucraban en actos de sacrificio para conquistar el favor divino, ofreciendo sangre a cambio de prosperidad o fecundidad. No obstante, surge la interrogante de si estos actos sacrificiales buscaban realmente satisfacer a deidades o si en cambio alimentaban algo más profundo y oscuro. Hoy día, aunque no construimos altares físicos ni templos, los sacrificios persisten, solo que ahora están camuflados como necesidades ineludibles. La pobreza, la injusticia y la violencia son descritas como componentes inevitables de nuestra realidad, como si fueran elementos naturales del orden mundial. Pero, ¿inevitables para quién? Sin duda, no para aquellos que sacan provecho de estos males. En el plano personal también se cosecha sufrimiento. Las relaciones destructivas, la explotación laboral y la discriminación no solamente dañan a individuos, sino que generan oleadas de angustia que se extienden y afectan a comunidades enteras. Estas oleadas son el verdadero sustento del sistema. No basta con que suframos individualmente. El sistema está diseñado para que nuestro dolor se propague. Esto explica por qué los medios de comunicación priorizan las tragedias y desastres, por qué los algoritmos intensifican la visualización de la violencia y por qué las estructuras sociales perpetúan la inequidad. El sufrimiento busca multiplicarse y este sistema garantiza que siempre haya exceso de él. Consideremos la energía desde una perspectiva científica. Se dice que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así pues, si aplicamos esta ley a la experiencia del sufrimiento, el dolor emocional, la tristeza y la desesperación son formas de energía. Cuando uno llora, grita o se quiebra bajo las cargas de la vida, esa energía no desaparece sino que se transforma y se transfiere. Si el sistema está diseñado para maximizar el sufrimiento, debe existir un propósito detrás de este diseño. Esto no es simplemente una teoría. Considera la escala del dolor en nuestro mundo. Billones de personas subsisten en condiciones de pobreza. Millones son desplazados por conflictos armados. Ecosistemas completos son devastados por la búsqueda incansable de ganancias. Este no es un mero caos, es una coordinación meticulosa. El dolor de muchos proporciona comodidad a unos pocos, formando una estructura piramidal donde la base soporta los excesos de la cúspide. ¿Y quiénes ocupan esa cúspide? Entidades invisibles o sistemas que se alimentan de la extracción continua de sufrimiento. Durante eones, los mitos no solo han servido como cuentos, han funcionado como faros, como mensajes cifrados transmitidos de generación en generación, diseñados para desvelar la naturaleza real de nuestra existencia. Al explorar estos relatos antiguos, se destaca un patrón evidente, un tema recurrente de conflicto eterno, castigo y encierro. Estas narrativas no son relatos de esperanza,
sino descripciones de un sistema diseñado para mantener a la humanidad en esclavitud perpetua. Tomemos, por ejemplo, uno de los mitos más emblemáticos de la historia griega, el de Sísifo. Fue condenado por los dioses a empujar una roca cuesta arriba eternamente solo para verla rodar hacia abajo cada vez que se acercaba a la cima. Este mito se interpreta frecuentemente como una metáfora de la futilidad, pero su significado es aún más profundo. Sísifo no solo enfrenta un trabajo físicamente agotador, está atrapado en un ciclo donde cada esfuerzo está predestinado al fracaso. ¿Te suena familiar? Es la misma dinámica que se repite en nuestras vidas. Lucha todo lo que puedas contra las deudas, la desigualdad o los sistemas opresivos, y aún así la montaña seguirá desplomándose. Otro relato es el de Prometeo, el titán que otorgó el fuego a la humanidad. ¿Cuál fue su recompensa? Tortura eterna. Diariamente, un águila devoraba su hígado, que se regeneraba cada noche, perpetuando su agonía. ¿Por qué fue Prometeo tan severamente castigado? Porque intentó alterar el status quo. Le ofreció a la humanidad un regalo que desafiaba el monopolio divino sobre el poder. Su historia no es solo sobre la rebelión, sino sobre el alto costo de desafiar un sistema diseñado para mantener el control. Incluso en la mitología egipcia, el concepto del Duat, el mundo subterráneo, no representa un lugar pacífico. Era un reino lleno de adversidades y peligros que las almas debían superar para alcanzar el descanso eterno. Fallar significaba ser devorado por Amit, la devoradora de almas. El éxito nunca estaba garantizado y el viaje estaba repleto de riesgos. Estos no son cuentos sobre la liberación, sino sobre un sistema que hace casi imposible la fuga. Pero esto no se limita solo a la antigüedad. Los mismos temas de atrapamiento y lucha están incrustados en las narrativas modernas, conscientemente o no. Tomemos, por ejemplo, el sueño americano. Se presenta como una promesa: trabaja duro y podrás lograr cualquier cosa. Sin embargo, para la mayoría, es un mito que los mantiene persiguiendo incansablemente un objetivo que nunca podrán alcanzar. Es el mismo patrón de Sísifo, solo que disfrazado de capitalismo y consumismo. La roca ahora es un alquiler impagable, deudas estudiantiles o un trabajo sin futuro. No debemos ignorar el papel del entretenimiento. Los mitos modernos, sean películas, programas de televisión o videojuegos, a menudo replican estos patrones ancestrales. ¿Cuántas narrativas giran en torno a personajes que están atrapados en ciclos repetitivos de angustia, enfrentándose constantemente a adversarios imposibles de vencer? Desde la ciencia ficción distópica hasta los grandes éxitos de taquilla, el mensaje subyacente permanece constante. El sistema es invulnerable y la batalla es interminable. Estas historias no fomentan la rebelión, sino que normalizan la resignación. La verdadera interrogante es: ¿por qué estos patrones son tan recurrentes? ¿Por qué surgen a través de culturas y épocas en todos los rincones del mundo? La razón es que no son meramente cuentos, sino reflejos del propio sistema. Los mitos de antaño no eran ficticios, sino manuales de supervivencia, transmisiones codificadas a futuras generaciones sobre la prisión en la que nacieron. En contraste, los mitos modernos a menudo actúan para reforzar el sistema, manteniendo a las personas sumisas y distraídas. Incluso las religiones, que se supone nos guían hacia verdades más elevadas, frecuentemente perpetúan este paradigma. Muchas doctrinas religiosas subrayan la sumisión, la obediencia y la noción de que el sufrimiento es redentor. Prometen recompensas en el más allá, pero solo si se soportan las adversidades de esta vida sin cuestionar. Esto no es iluminación espiritual, es control espiritual. ¿Qué implica esto para nosotros? Tanto los mitos antiguos como los modernos ofrecen una visión clara.
El sistema está diseñado para mantenernos estancados. Cada conflicto, cada desafío, cada ciclo de sufrimiento es parte de una estructura más amplia diseñada para perpetuar el control y la dominación. ¿Qué año es realmente? ¿Es el 2025 tal como nos indican los calendarios que usamos hoy? ¿O acaso debería ser el 5785 según el conteo de la Biblia hebrea? ¿Qué enseñanza nos ofrece la Escritura sobre el tiempo y cómo se relaciona o se diferencia de la cronología que hemos establecido? Acompáñame mientras desentrañamos el enigma del año que vivimos, explorando la línea de tiempo divina que se revela tanto en las Escrituras como en los hechos históricos. Antes de empezar, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido valioso sobre la Biblia. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Tal vez encuentren algo que transforme sus vidas. Además, nos encantaría saber tu opinión sobre este tema en los comentarios, ya que tus preguntas y sugerencias son muy importantes para nosotros. Ahora vamos a adentrarnos en el misterio del año en el que realmente vivimos. Comencemos con lo que se reconoce a nivel global, el 2025. Este año se basa en el calendario gregoriano, una reforma implementada por el Papa Gregorio XIII en 1582, que ajustó el calendario juliano que se había utilizado desde la época de Julio César, quien lo estableció en el 45 a.C. Aunque el calendario juliano representó un avance en su tiempo, tenía un error. Calculaba el año solar en aproximadamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, lo que provocaba una discrepancia de casi 11 minutos anuales. Como resultado, eventos importantes como la Navidad se iban desplazando a lo largo de los siglos. Para corregir este problema, Gregorio XIII introdujo una fórmula más precisa para medir la duración del año: 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Este ajuste alinea el calendario con los equinoccios y las celebraciones cristianas clave. Pero, ¿por qué era tan urgente esta reforma? El principal motivo de la Iglesia era asegurar que la fiesta de la Pascua se celebrara en la fecha correcta, es decir, el domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Las imprecisiones del calendario juliano habían provocado que esta fecha se desfasara a lo largo del tiempo, lo que representaba un problema significativo porque esta fiesta conmemora la resurrección de Jesucristo. Para subsanar este desfase, cuando se adoptó el calendario gregoriano, se omitieron 10 días. Por ejemplo, en países como Italia, España y Portugal, el día siguiente al 4 de octubre de 1582 fue directamente el 15 de octubre de 1582. Este calendario se basa en la tradición cristiana que comienza con el nacimiento de Jesucristo, designado como Anno Domini, AD, es decir, en el año de nuestro Señor. Los años anteriores al nacimiento de Cristo son contados como antes de Cristo, anticristo. Por lo tanto, el año 2025, tal como lo conocemos, sigue este sistema. Sin embargo, existen discrepancias notables. Muchos estudiosos e historiadores han señalado que Jesús no nació en el año 1 después de Cristo, sino que, según evidencias históricas, incluyendo el reinado del rey Herodes, quien murió en el 4 a.C., se estima que el nacimiento de Jesús ocurrió entre los años 4 a.C. y 6 a.C. La Biblia nos enseña sobre la naturaleza del tiempo en pasajes como Eclesiastés 3:1-2, donde se dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Esto nos recuerda que el tiempo está bajo el control divino
y aunque nuestros sistemas de cronología humana puedan diferir, el tiempo de Dios es perfecto y eterno. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal, el calendario gregoriano, tal como lo conocemos, podría estar desfasado por varios años respecto a su cálculo original. Aunque inicialmente fue diseñado para fines religiosos, con el paso del tiempo ha sido adoptado globalmente como la norma, debido a su practicidad y la amplia aceptación que alcanzó en el mundo entero. Sin embargo, su implementación no fue inmediata ni sencilla. De hecho, al principio, la transición hacia el calendario gregoriano fue bastante lenta y se encontró con una notable resistencia, tanto de gobiernos como de comunidades religiosas. Uno de los primeros grupos en oponerse fue el de los países protestantes, como Inglaterra. Para ellos, el calendario gregoriano era visto como un esfuerzo católico que no solo desafiaba sus tradiciones, sino que también representaba una forma de consolidar el poder del papado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Fue recién en 1752, casi 2 siglos después de su creación, que Inglaterra adoptó oficialmente el calendario. En paralelo, las iglesias ortodoxas de Occidente también se mostraron reacias, y algunos grupos de cristianos ortodoxos siguen utilizando el calendario juliano para sus celebraciones religiosas hasta el día de hoy, lo que provoca que fechas significativas, como la Navidad, se celebren en momentos diferentes al resto del mundo. A pesar de esta resistencia inicial, el calendario gregoriano fue lentamente incorporándose, incluso en naciones con tradiciones no cristianas, como China y Japón. Estos países, aunque mantenían sus propios calendarios para eventos religiosos y culturales, comenzaron a usar el calendario gregoriano para sus asuntos administrativos y civiles, debido a su funcionalidad y a las exigencias del comercio y la política internacional. Por otro lado, el calendario hebreo, a diferencia del gregoriano, tiene una estructura completamente distinta, basada en una cosmovisión espiritual única. Mientras que el calendario gregoriano se inicia con el nacimiento de Jesucristo, el calendario hebreo se remonta a un tiempo mucho más antiguo, al momento mismo de la creación del mundo, según lo relatado en el primer versículo de Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este verso no solo marca el inicio del relato bíblico, sino también el punto de partida del calendario hebreo. Desde su perspectiva, el tiempo no comienza con un acontecimiento arbitrario, sino con la creación de Adán y Eva, los primeros seres humanos según la tradición judeo-cristiana. El calendario hebreo, por tanto,
no solo se fundamenta en un relato histórico, sino que está profundamente arraigado en la fe y las enseñanzas de la Biblia. Está estructurado alrededor de eventos clave de la historia sagrada, como las grandes festividades y los relatos genealógicos que marcan el camino de la humanidad desde sus orígenes. A día de hoy, el calendario hebreo cuenta con 5.785 años desde la creación del mundo, basándose en los registros que se encuentran en Génesis. Esta cronología no es producto de una interpretación superficial, sino el resultado de un complejo trabajo de eruditos rabínicos que han dedicado siglos a estudiar y calcular el curso del tiempo a través de la historia sagrada. Pero, ¿cómo se llega exactamente a esta cifra de 5.785 años? La respuesta radica en una combinación de estudios genealógicos que recorren los textos bíblicos, eventos históricos clave y la labor meticulosa de los rabinos que han trabajado durante generaciones para desentrañar el ritmo divino a lo largo del tiempo. Los pasajes de Génesis, especialmente en los capítulos 5 y 11, son fundamentales para entender cómo se estructura este calendario. En Génesis 5 se listan las edades y vidas de los patriarcas desde Adán hasta Noé, proporcionando una línea de tiempo precisa y detallada que permite a los estudiosos calcular el paso de los años con asombrosa exactitud. Por ejemplo, Adán, el primer hombre según la Biblia, vivió 930 años. Su hijo Set, a su vez, alcanzó los 912 años, y luego está Matusalén, conocido como la persona que más tiempo vivió, con una impresionante cifra de 969 años. Estos datos, aunque sorprendentemente altos, son cruciales para calcular el paso del tiempo en el relato bíblico, particularmente entre la creación del mundo y el diluvio universal. A través de estas cifras, podemos construir una línea de tiempo que nos conecta con eventos fundamentales de la historia sagrada. En el capítulo 11 de Génesis, después del diluvio, se continúa con los descendientes de Noé, comenzando con su hijo Sem, y así sucesivamente hasta llegar a Abraham, una de las figuras más emblemáticas de la fe judía. Por ejemplo, Sem vivió 600 años. Su hijo Arfaxad alcanzó los 438 años y Abraham vivió 175 años. Sumando estos periodos de vida, con la inclusión de otras figuras clave como Noé, Abraham y David, los estudiosos judíos llegaron a la cifra de 5.785 años desde la creación, un cálculo que está en el corazón del calendario hebreo. Este sistema no es solo un registro de fechas, sino una herramienta espiritual y religiosa que marca los momentos trascendentales en la historia de la humanidad según la tradición judía. Para aquellos que siguen este calendario, esta línea de tiempo tiene un valor fundamental, ya que se utiliza para ubicar eventos y profecías que son esenciales para la fe y la práctica religiosa. En este sentido, los calendarios gregoriano y hebreo no solo calculan el tiempo de maneras distintas, sino que reflejan dos visiones del mundo completamente diferentes. Por un lado, tenemos la perspectiva de la ciencia moderna, que se basa en la evidencia empírica, la observación y los procesos naturales para entender el mundo. Por el otro, está la interpretación bíblica, que se enfoca en el propósito espiritual de la humanidad y el plan divino que subyace en toda la creación. Estas dos perspectivas, aunque aparentemente opuestas, ofrecen marcos de referencia muy distintos para comprender el paso del tiempo y nuestro lugar en el universo. Desde el punto de vista científico, se estima que la Tierra tiene aproximadamente 4,54 mil millones de años. Este cálculo se ha realizado a través de diversas líneas de evidencia. Primero,
Las capas geológicas del planeta, que han sido formadas a lo largo de millones y miles de millones de años, contienen información que los científicos han analizado para determinar la antigüedad de la Tierra. Segundo, los fósiles encontrados en estas capas proporcionan un relato detallado de cómo la vida en el planeta ha evolucionado a lo largo de vastos períodos de tiempo. En tercer lugar, la datación radiométrica, que mide la descomposición de isótopos radiactivos en rocas como el uranio, ha sido utilizada para calcular la edad de las formaciones rocosas. Finalmente, la astronomía también juega un papel importante, ya que las observaciones del cosmos, como la velocidad con la que las galaxias se alejan entre sí y el fondo cósmico de microondas, sugieren que el universo tiene alrededor de 13.8 mil millones de años. Desde esta óptica, el tiempo se presenta como una expansión infinita, impersonal y alejada de los seres humanos, que comenzó miles de millones de años antes de nuestra existencia. En cambio, la Biblia no pone énfasis en la edad física de la Tierra. En lugar de ello, su enfoque está en la narrativa espiritual, donde el tiempo tiene un significado profundo relacionado con el plan de Dios para la humanidad, marcado por eventos significativos que dan sentido a la vida y la historia. En lugar de centrarse en una cronología basada exclusivamente en la edad física del planeta, el calendario hebreo ofrece una perspectiva que pone énfasis en la historia humana y en la relación de Dios con su creación. El relato comienza con la narrativa de la creación en Génesis 1, que presenta a Dios creando los cielos y la tierra en 6 días y descansando en el séptimo. Este pasaje se ha debatido ampliamente, especialmente en cuanto a si esos días deben entenderse literalmente como periodos de 24 horas o como representaciones simbólicas de épocas mucho más largas. La discusión sobre la duración de los días de la creación es un tema recurrente entre los teólogos, y no existe una única interpretación aceptada por todos. Por otro lado, la línea de la humanidad también está detallada en las genealogías de Génesis 5 y 11, que ofrecen una cronología específica de los primeros seres humanos, comenzando con Adán y continuando hasta Abraham, el patriarca de la fe. Estos registros genealógicos sirven de base para el calendario Anno Mundi, AM, el cual marca el año 5785 desde la creación del mundo, según el cálculo de los estudiosos judíos. Mientras que la ciencia, con sus herramientas de medición y observación, pone a la humanidad como una aparición relativamente reciente en un universo vasto, la Escritura presenta a la humanidad como central en el propósito divino. En Génesis 1:27 se nos dice que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y se les confió la responsabilidad de cuidar la creación. Este punto fundamental subraya la importancia de la humanidad en el plan divino, un aspecto que a menudo se ve en contraste con las teorías científicas. Este choque de perspectivas ha dado lugar a una gran cantidad de debates y discusiones. Sin embargo, algunas personas ven que estas visiones, lejos de ser mutuamente excluyentes, pueden complementarse de manera fascinante. La ciencia describe los procesos naturales a través de los cuales el mundo y la vida se han desarrollado, mientras que la Escritura responde a preguntas más profundas sobre el propósito y el significado de todo lo creado. La ciencia nos dice cómo ocurrió la formación de la Tierra y el surgimiento de la vida, pero la Escritura nos revela el porqué, indicando que la Tierra fue creada con un propósito divino y que la humanidad juega un papel crucial en ese plan. Para muchos creyentes, la historia del mundo no es solo una secuencia de eventos físicos, sino también una narrativa profética que apunta a un futuro determinado. La cronología bíblica se considera, por tanto, no solo como una descripción del pasado,
sino como un camino hacia el cumplimiento de las profecías divinas. De hecho, algunas interpretaciones sugieren que estamos viviendo en los últimos momentos del sexto milenio, según el calendario hebreo, y que nos acercamos al séptimo día, un periodo simbólico de descanso y renovación. Esta creencia está basada en la tradición judía que plantea que la historia del mundo tiene un ciclo de 6.000 años de trabajo humano, seguido por un séptimo período de 1.000 años, conocido como el reino mesiánico. Este último, como se describe en el libro de la Revelación, Apocalipsis 21:6, sería un tiempo de paz y justicia en el que Cristo reinaría en la tierra. Si esta interpretación es correcta, los últimos siglos del sexto milenio nos acercan a un periodo trascendental en la historia humana. Este concepto de un fin de los tiempos ha sido una fuente de especulación entre cristianos y estudiosos judíos, quienes ven el año 6000 como un punto culminante en la línea de tiempo profética de Dios. Pasajes bíblicos como Daniel 9 y Mateo 24 hablan de señales que indicarán el final de la era, lo que impulsa a los creyentes a estar alerta y preparados espiritualmente. En Mateo 24:42 se nos instruye a mantenernos vigilantes, ya que nadie sabe el día exacto de la venida del Señor. Igualmente, en 2 Pedro 3:10 se nos recuerda que el día del Señor vendrá como un ladrón. Estos versículos subrayan la importancia de la preparación espiritual, no solo en términos de la profecía, sino también en nuestra vida cotidiana. La incertidumbre sobre el momento exacto del final no debe llevarnos a obsesionarnos con los cálculos, sino a vivir con fe, sabiéndose que las promesas de Dios son seguras. Por eso, la Biblia nos llama a vivir expectantes, aprovechando cada momento para avanzar en el reino de Dios. Efesios 5:16 nos anima a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Así, entender la importancia del tiempo en el plan de Dios nos desafía a vivir con propósito y en fe, priorizando nuestra relación con Él. Número 1. Debemos poner en primer lugar nuestra relación con Dios. Independientemente de la fecha en el calendario, nuestra mayor prioridad debe ser profundizar nuestra conexión con Él. Como Jesús enseñó en Mateo 6:33, busquen primero su reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Número 2. Debemos usar el tiempo para la gloria de Dios. Cada momento que pasa es una oportunidad para servirle a Él y a los demás, reflexionando sobre cómo podemos utilizar nuestros recursos y habilidades para avanzar en su reino. Número 3. Debemos vivir con una perspectiva eterna, fijando nuestra mirada en el objetivo final, la vida eterna con Dios. En Colosenses 3:2, se nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Finalmente, número 4, debemos prepararnos para el regreso de Cristo. Las enseñanzas sobre el fin de los tiempos nos llaman a estar espiritualmente listos, no en una obsesión con fechas, sino en una vida vivida en fe, sabiendo que el regreso de Cristo es una promesa segura. Al final, la pregunta ¿qué año es realmente? No tiene una respuesta simple. El calendario gregoriano, seguido por la mayoría del mundo, nos dice que estamos en el año 2025, mientras que el calendario hebreo, con base en la tradición bíblica, afirma que estamos en el año 5785. Pero más allá de los números, la verdadera pregunta es ¿cómo estamos usando nuestro tiempo en el marco del plan eterno de Dios? Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas
disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Ambos sistemas de calendario, el gregoriano y el hebreo, reflejan un deseo fundamental de la humanidad por medir el tiempo, comprender su flujo y, en última instancia, alinearlo con la creación divina. Estos calendarios no son solo herramientas prácticas para organizar nuestras vidas, sino que también contienen una profunda carga simbólica. Nos recuerdan una verdad esencial. El tiempo mismo es un regalo precioso de Dios. Si bien los números y las fechas son importantes para estructurar nuestro día a día, lo que realmente importa es cómo utilizamos ese tiempo, cómo lo vivimos. La Biblia nos enseña que nuestro tiempo en la tierra es limitado, un recurso que se agota con el paso de los días. Sin embargo, aunque nuestra existencia terrenal sea finita, cada momento tiene un valor eterno. Cada año, mes, día y hasta cada segundo ofrece una nueva oportunidad para alinearnos con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Reflexionar sobre el tiempo no debe limitarse a preguntarnos ¿qué año es? Logramos a cómo estamos usando el tiempo que se nos ha dado para vivir con propósito. Al enfocarnos en este misterio, podemos dejar de lado la preocupación por los números y empezar a valorar lo que realmente importa: vivir de acuerdo con el plan divino. La Escritura nos exhorta a ver el tiempo no como una carga, ni como algo que simplemente se nos escapa entre los dedos, sino como una oportunidad sagrada para vivir plenamente. En Efesios 5:15 a 16 se nos recuerda que debemos ser sabios en cómo vivimos. No debemos vivir de manera insensata, sino aprovechando cada oportunidad que se nos brinda, porque los días son malos. Este versículo subraya la naturaleza preciosa del tiempo. Aunque tenemos un número limitado de días en la tierra, cada uno de ellos es una oportunidad para vivir de manera intencional, con fe y con un propósito. En lugar de obsesionarnos con los días del calendario, deberíamos hacernos preguntas más profundas. ¿Estoy viviendo con un propósito claro? ¿Estoy usando mi tiempo para profundizar mi relación con Dios y crecer espiritualmente? ¿Estoy impactando positivamente en la vida de los demás? La verdadera pregunta no es ¿qué año es?, sino más bien ¿cómo estoy viviendo a la luz del propósito eterno de Dios? Esta es la pregunta que puede transformar nuestra perspectiva sobre el tiempo y ayudarnos a vivir de manera más plena. A medida que avanzas en tu día, recuerda que, aunque estemos en el año 2025, según el calendario gregoriano, o en el 5785, según el calendario hebreo, lo que realmente importa es cómo vivimos cada día a la luz del plan eterno de Dios. Cada momento es una oportunidad para ser parte de su obra en el mundo. La forma en que usamos nuestro tiempo refleja la importancia que le damos a ese propósito divino. Vivir sabiamente es vivir con la conciencia de que el tiempo no es solo un número, sino un medio para acercarnos más a nuestro Creador y cumplir con su voluntad en nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde el tiempo parece ser una de las riquezas más escasas. La vida moderna nos obliga a medir nuestros días en términos de productividad y logros. Pero lo que a menudo olvidamos es que, más allá de las expectativas sociales y culturales, el tiempo es un don divino. Dios, en su sabiduría infinita, ha dispuesto que cada momento de nuestra existencia tenga un propósito, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Vivir conscientemente de este hecho nos invita a una reflexión profunda sobre nuestras prioridades y a tomar decisiones más alineadas con su plan eterno. Cada acción que tomamos, por más pequeña que sea, tiene un impacto en nuestra vida espiritual y en la vida de los demás. En la tradición cristiana, el llamado a amar a tu prójimo como a ti mismo
no solo nos desafía a cuidar a aquellos a nuestro alrededor, sino a ser intencionales en la forma en que empleamos nuestro tiempo para servir a los demás. Este concepto de servicio no está limitado a grandes gestos, sino que se encuentra en los detalles cotidianos, en el tiempo dedicado a una conversación edificante, en la atención a quienes necesitan apoyo y en la dedicación de tiempo para orar y reflexionar. Uno de los mayores desafíos en el uso del tiempo es la distracción. Vivimos en una era de constante estimulación. Teléfonos inteligentes, redes sociales, correos electrónicos y una multitud de compromisos que compiten por nuestra atención. Sin embargo, como cristianos, debemos aprender a discernir cómo usar nuestras energías y recursos de manera que honren a Dios. La práctica de la meditación espiritual y la oración diaria nos ayuda a alejarnos de las distracciones del mundo y a centrarnos en lo que es verdaderamente importante, nuestra relación con Dios y el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. La vida en comunidad es otro aspecto clave para comprender el valor del tiempo. Dios no nos creó para vivir aislados, sino para convivir con otros en amor y solidaridad. El tiempo que dedicamos a nuestras relaciones familiares, de amistad y de comunidad es esencial para la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús mismo nos mostró la importancia de compartir tiempo con otros, incluso en los momentos más difíciles de su vida. Él se tomó el tiempo para enseñar, sanar, consolar y compartir momentos significativos con sus discípulos y aquellos que lo rodeaban. Este ejemplo nos invita a hacer lo mismo en nuestra propia vida. A menudo pensamos en el tiempo como algo que simplemente pasa, pero la verdad es que cada día es una oportunidad de transformación. A través de nuestras elecciones diarias, somos capaces de acercarnos más a la imagen de Cristo. Vivir con propósito y responsabilidad nos permite alinear nuestras acciones con la voluntad divina. En lugar de sentirnos atrapados por el tiempo, podemos verlo como una serie de oportunidades para reflejar el amor y la misericordia de Dios en todo lo que hacemos. Al considerar cómo usamos el tiempo, también debemos recordar que la paciencia es una virtud que se cultiva con el tiempo. En un mundo que busca gratificación instantánea, Dios nos enseña que su tiempo es perfecto. El proceso de esperar en Él, confiar en su calendario y seguir su dirección nos ayuda a aprender la lección de la paciencia. El tiempo de espera no es un tiempo perdido. Al contrario, es un periodo en el que Dios puede moldearnos y prepararnos para lo que está por venir. La espera no es una pasividad, sino una oportunidad para crecer y confiar más profundamente en su plan. El valor del tiempo también se ve reflejado en cómo elegimos abordar las adversidades. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo deseamos que el tiempo pase rápidamente, para escapar del dolor o la incomodidad. Sin embargo, la Escritura nos enseña que incluso en medio de los momentos difíciles podemos encontrar propósito. A través de las pruebas, Dios nos moldea, nos enseña y nos acerca más a su corazón. El tiempo en el que atravesamos el sufrimiento tiene un valor eterno, y la forma en que lo manejamos puede transformar nuestra fe y carácter de manera profunda. La generosidad es otra forma en que podemos utilizar nuestro tiempo sabiamente. Al igual que nuestras finanzas, el tiempo es un recurso limitado que podemos compartir con los demás. Ya sea dedicando tiempo a causas que promuevan el bienestar de los demás, ofreciendo apoyo emocional a un amigo o simplemente escuchando con atención, cada momento que invertimos en los demás tiene un impacto. En Mateo 25, Jesús nos recuerda que cuando servimos a los más pequeños, lo estamos haciendo como si fuera a Él mismo. Esta llamada a la generosidad se extiende más allá de los bienes materiales.
se trata también del tiempo, el cual es, de hecho, uno de los regalos más valiosos que podemos ofrecer. A lo largo de nuestras vidas, es crucial aprender a balancear nuestros compromisos y responsabilidades sin perder de vista lo esencial, nuestra relación con Dios. Mientras que el mundo nos impulsa a ser cada vez más productivos y ocupados, Dios nos invita a encontrar descanso en Él. El descanso no solo se encuentra en la ausencia de trabajo, sino en la quietud del corazón y en la contemplación de su presencia. Como se nos enseña en el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El tiempo que dedicamos a descansar y recargar nuestras energías espirituales es fundamental para mantener nuestra conexión con Dios y nuestro enfoque en su voluntad. Finalmente, es importante recordar que el tiempo es un regalo que nos permite vivir en la luz del propósito eterno de Dios. Al enfocarnos en este principio, cada día se convierte en una oportunidad para acercarnos más a Él y avanzar en la misión que nos ha confiado. Al preguntarnos constantemente cómo estamos viviendo en relación con su plan eterno, podemos vivir con propósito, esperanza y gratitud. Al final, el tiempo no es solo una medida de momentos que pasan, sino una herramienta que Dios usa para llevarnos a cumplir su voluntad en la tierra. ¿Qué existía realmente antes del relato del Génesis? Antes de que la Biblia describiera la creación, ¿cómo era la realidad? Durante siglos se ha asumido que antes de las palabras divinas, «hágase la luz», no había absolutamente nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia, solo un inmenso vacío, una inexistencia absoluta. Pero, ¿es esta interpretación correcta? Permítanme presentarles otra perspectiva que podría desafiar esta noción. Si miramos más allá de los textos tradicionales, explorando mitologías antiguas y escrituras apartadas del canon bíblico, encontramos indicios de algo diferente. Estos relatos sugieren que el vacío, lejos de ser una nada pasiva, podría haber sido una especie de energía primigenia, un caos informe. Es en este punto donde los mitos antiguos como el Enuma Elish, una de las historias de creación más antiguas de Babilonia, aportan una perspectiva fascinante. Este mito describe cómo, antes de que existiera cualquier cosa, había dos entidades primordiales, Apsu, el dios de las aguas dulces, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas. De su colisión caótica emergió la existencia. Este detalle nos lleva a replantearnos el concepto de antes. No se trataba de un estado de calma, sino de un torbellino de fuerzas indómitas esperando ser transformadas. Curiosamente, la Biblia también menciona algo similar en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero detengámonos un momento. ¿Qué aguas? ¿De dónde surgieron? Aquí no se explica su origen ni se aclara por qué ya estaban presentes. Es como si la narración comenzara en medio de una historia más extensa, dejándonos con muchas preguntas sin respuesta. Si conectamos estas ideas, podríamos interpretar estas aguas como un símbolo del mismo caos descrito en el Enuma Elish, una energía preexistente que Dios no creó, sino que moldeó. Incluso los textos gnósticos, que la Iglesia tradicional apartó debido a su contenido revolucionario, ofrecen una visión alternativa. Según estos escritos, antes del Dios del Génesis existían otras entidades, más abstractas y supremas, como Sofía, la encarnación de la sabiduría, o el Monad, una fuente cósmica más antigua. De acuerdo con estas narrativas, Yahvé no sería el creador absoluto, sino parte de un entramado cósmico mucho más amplio. Esto plantea la posibilidad de que el Génesis no sea el origen absoluto, sino solo un capítulo en una historia aún más antigua. Ahora, llevemos esta idea a otro nivel con la física moderna. Según científicos como Stephen Hawking, antes del Big Bang,
no existía el tiempo como lo conocemos. En lugar de un vacío absoluto, se postula la existencia de un vacío cuántico, un mar de energías potenciales invisibles, pero reales. Podría ser que antes de la creación hubo un caos cuántico, un estado primordial y fluctuante que Dios transformó en el universo que conocemos. Estas preguntas abren un camino hacia lo desconocido, un terreno lleno de posibilidades que nos invita a seguir explorando. Y no nos detengamos aquí, pensemos ahora en Adán. Estamos acostumbrados a verlo como el primer hombre, el punto inicial de la humanidad. Pero, ¿qué tan exacta es esta idea? La narrativa bíblica parece sencilla. Dios crea a Adán, lo dota de vida, y con ello comienza la historia humana. Sin embargo, hay detalles intrigantes que suelen pasarse por alto. Si investigamos a fondo, emergen pistas que insinúan que Adán pudo no haber sido único. Textos antiguos y tradiciones menos conocidas sugieren que pudo haber existido otro tipo de humanidad, otro mundo, o incluso una narrativa completamente diferente antes de que Adán apareciera. ¿Qué implicaría esto para nuestra comprensión de los orígenes? ¿Y qué otros secretos podrían estar ocultos entre las líneas de las historias que conocemos? Estos enigmas nos invitan a continuar explorando con una mente abierta y dispuesta a cuestionar lo establecido. Analicemos a un personaje que genera debates desde tiempos antiguos: Lilith. Aunque algunos reconocen su nombre, para muchos su historia permanece oculta detrás de interpretaciones específicas de los textos sagrados. Según el alfabeto de Ben Sirach, una obra mística judía, Lilith no solo aparece como un ser misterioso, sino también como la primera compañera de Adán. Así es. Antes de la llegada de Eva, existía Lilith, quien rechazó cualquier idea de subordinación frente a Adán. Relatan las tradiciones que ella abandonó el Edén al no aceptar su papel bajo las normas impuestas. Se dice que se refugió en el desierto, un lugar enigmático y sombrío donde se unió a criaturas demoníacas, transformándose en una figura cargada de oscuridad. Ahora bien, reflexionemos. Si Lilith existía antes de Eva, con capacidades iguales a las de Adán, ¿qué nos revela esto sobre la narrativa de la creación? ¿Habrá existido un espacio donde Lilith era soberana? ¿O tal vez una dimensión fuera del Edén en la que coexistían otros seres? Este relato no es único ni exclusivo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si investigamos en fuentes antiguas, como los textos gnósticos y sumerios, hallamos pistas que sugieren la presencia de humanidad mucho antes de Adán. Por ejemplo, los gnósticos describen una serie de niveles de creación, siendo Adán una etapa más reciente dentro de un esquema cósmico previo. Según esta perspectiva gnóstica, el demiurgo, identificado en ocasiones con Yahvé, habría encerrado las almas humanas en cuerpos materiales. En este contexto, Adán representaría parte de este confinamiento, pero antes de él, antes del mundo físico tal como lo conocemos, existían seres de luz,
los denominados humanos preadamitas, dotados de una espiritualidad superior y libres de limitaciones corporales. Estos seres habitaban una esfera de conciencia elevada, sin las restricciones físicas del cuerpo. Esto nos lleva a cuestionar: ¿fue Adán verdaderamente el primero o solo el iniciador de una etapa más limitada y condicionada de la humanidad? Dejando momentáneamente de lado las escrituras, exploremos lo que nos ofrece la ciencia. Los antropólogos, analizando fósiles y otros restos, han identificado la presencia de homínidos o humanos primitivos que existieron mucho antes de lo que establece el relato bíblico tradicional sobre Adán. Y aquí surge un punto intrigante. Algunos de estos antiguos seres no solo vivían, sino que prosperaban. Eran capaces de desarrollar herramientas, expresarse a través del arte y formar comunidades complejas. Si estos humanos existieron antes de Adán, ¿quiénes eran? ¿Por qué su historia parece ausente en las narrativas religiosas más conocidas? Esto nos conduce al concepto de los preadamitas, una idea que no es reciente, pues ha sido tema de debate durante siglos, incluso entre teólogos cristianos. Durante los siglos XVI y XVII, pensadores como Isaac Lapeyre plantearon que habrían existido seres humanos anteriores a Adán. Según esta interpretación, Adán no sería el único ser humano creado, sino el precursor de un linaje específico elegido por Dios, posiblemente vinculado a la tradición hebrea. Según esta teoría, los preadamitas representaban a otros grupos humanos que habitaban diversas regiones del mundo mucho antes de la creación de Adán. Las ideas planteadas por Isaac Lapeyre generaron tal controversia en su tiempo que se vio obligado a abandonar la vida pública, presionado por la Iglesia Católica. Esto nos lleva a cuestionar si la historia del Jardín del Edén debería enfocarse en una población específica, ignorando otros aspectos de la experiencia humana. Por otro lado, el Islam también introduce la noción de un mundo anterior al advenimiento humano. En sus tradiciones, los jinn, seres forjados a partir de fuego puro, habitaron la tierra mucho antes de la llegada del hombre. Los jinn poseían libre albedrío, al igual que los humanos, y según ciertos relatos, construyeron grandes civilizaciones y ejercieron control sobre el planeta. Sin embargo, su reinado terminó en desorden y rebelión, lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para someter su alzamiento. Solo tras la derrota de los jinn se formó al hombre a partir del polvo de la tierra. Si reflexionamos, es fascinante imaginar qué culturas y sociedades pudieron haber surgido y caído antes de que Adán caminara por el Edén. ¿Por qué, entonces, relatos como los de los preadamitas, Lilith o los jinn son menos conocidos? Tal vez porque desafían la idea de una historia de la humanidad sencilla y lineal. Estas narrativas nos invitan a contemplar un panorama en el que la vida podría ser mucho más compleja, antigua y diversa de lo que las tradiciones religiosas predominantes nos han enseñado. Quizás Adán fue solo una de las muchas manifestaciones de la humanidad, o incluso una especie de reinicio en un diseño mayor. Antes de continuar, te animo a que compartas este mensaje con alguien que valore este tipo de reflexiones. Nuestra misión es propagar el conocimiento y la palabra divina. Hay muchas personas que carecen de acceso a contenido que ilumine su entendimiento. Envíalo a tus contactos en WhatsApp o públicalo en tus redes sociales. Estoy seguro de que marcará una diferencia en sus vidas. Si este tipo de contenido te interesa, comenta abajo: quiero saber más. Eso me ayudará a saber si realmente te gusta y me motivará a crear material similar en el futuro. Volviendo al tema principal, la idea de un mundo preadamítico abre interrogantes profundas sobre lo que realmente sabemos acerca de nuestra historia. Y esto no se detiene aquí.
Algunas teorías, especialmente en el ámbito de la hipótesis de los antiguos astronautas, sugieren que civilizaciones anteriores pudieron haber sido influenciadas por seres extraterrestres. Por ejemplo, los antiguos sumerios narran la existencia de los Anunnaki, deidades que habrían descendido del cielo para interactuar con los humanos. Según estos relatos, los Anunnaki crearon a los hombres como trabajadores para la extracción de recursos como el oro. Los textos sumerios describen a los Anunnaki como entidades de vasto conocimiento y habilidades avanzadas, capaces de manipular la genética para sus fines. Y aquí surge una posibilidad interesante. Algunos investigadores especulan que los preadamitas